Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Me entran los calores nada más que empezar. Bueno, hoy voy a hablaros de Fisac, el famoso arquitecto. Para que no seáis españoles, es un arquitecto que murió de 92 años, es un genio, pero que seguramente si en vez de vivir en España hubiera vivido en, no sé, en Berlín o en Nueva York, hoy estaríamos todo lleno de libros suyos porque es maravilloso. Y incluso los propios españoles, para el gran público, es mal conocido. Hoy os voy a hablar de la pagoda de Fisac. Mirad, otro día hablaré de toda su vida y buena parte de su obra. He cogido esta porque fue no sé, un escándalo público lo que ocurrió aquí. Se abatió un edificio bonito. Quizás de toda su obra lo menos interesante, he de decirlo. Lo que pasa es que se convirtió en un mito a raíz de que no sabemos si bien el Opus Dei, porque él había sido fundador del Opus Dei con el padre Monseñor Escrivá de Balaguer, estuvo durante 20 años en el Opus, pero después salió echando pestes porque tuvo muchísimos desencuentros con el Opus, desencuentros arquitectónicos y artísticos, y era poco obediente, tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte. Pero aparte de todo era un artista arquitecto, primero artista y luego arquitecto. Bueno, pues en un momento dado un edificio de unos laboratorios son vendidos a otro grupo, al grupo LAR, y bueno, se tiran, se abate este edificio que era los laboratorios con una torre que le llamaban la pagoda, que realmente no era una pagoda, sino que le habían hecho un encargo de Isaac a Miguel, y él dice que el dueño, el que le hace el proyecto, le dice que por favor sea algo llamativo, que no deje indiferente para publicitarlo. Y él dice que no se le ocurre nada, que él hasta que no está delante de un proyecto, no, es que tengo un agua que se me está cayendo ahí, que no está delante de un proyecto, no sabe ni lo que va a hacer y que conforme lo va repensando se le van ocurriendo cosas. Y entonces el gran público se queda muy fascinado porque de alguna forma esta imagen, esto se erige en 1965, esta imagen se convierte en parte yo qué sé, de los madrileños. Y bueno, cuando en 1999, en julio de 1979, se abate, pues la gente se lleva un disgusto tremendo, porque poco tiempo antes se ha hecho como un inventario, como el Jocomomo que hay ahora, de productos de proyectos que no pueden tirar. Y pues no saben ni cómo ni por qué, es uno de los que no están en ese inventario donde hay otros que son inferiores. Yo digo que este no es el mejor proyecto, es bonito, pero no es el mejor proyecto porque este señor era un artista con mayúsculas y tiene unos proyectos, tiene una iglesia, construyó 17 iglesias, tiene una iglesia de los dominicos que es ¡buah! Descomunal, pero es que aparte de eso era inventor y también tiene unas vigas de hueso que eso, él tiene muchísima influencia. Vamos a ver una cosa, la arquitectura tradicional, y no hablo de tradición, de historicismo, sino él dice que la arquitectura tradicional que no hay que perderla de vista, y que la modernidad, pues sí, pero que él abominaba un poquito de Le Corbusier. Sin embargo, él viaja mucho a lo largo de su vida y conoce el norte de Europa. Durante un año está en Escandinavia, y bueno, se queda totalmente deslumbrado con Alvar Aalto, y bueno, esos son los que influyen de verdad en su arquitectura, que desde el primer momento es original y talentosa. O sea, desde que sale de la facultad ya está haciendo cosas originales antes de viajar y tal. Y él dice que no, que cuando ese edificio que llaman la pagoda, él había estado en Japón, en China, en Vietnam, montones de sitios. Yo creo que el arquitecto de España que más ha viajado. Y dice que no, que él no pensó en Oriente, sino sencillamente pensó en hacer algo llamativo, y lo que hace es girar cada piso 45 grados con respecto, son una oficina, o sea, los laboratorios hay como unas naves
donde ahí pone su hueso sus vigas de hueso, que son, él dice que se basa en los huesos de vaca. Las estructuras son una preciosidad, inventa diferentes cosas, también un tipo de ladrillo. Y bueno, además son ligeros, son como si fueran vértebras, se articulan. Y después hay un edificio, este edificio oficinal que le dicen que es singular, por decirlo de alguna manera, y él lo que hace es girarlo 45 grados, está al lado del aeropuerto. Para llegar al aeropuerto tienes que pasar por ahí y llega un momento que forma parte del imaginario popular de Madrid. Entonces la gente se indigna cuando lo tiran porque les parece un edificio muy bonito. Ya os digo que tiene edificios, o sea, tiene proyectos que le dan 100 vueltas a ese. Lo que pasa es que como buen artista es sutil y los proyectos, digamos, más suyos, hay que estar ahí y verlos de cerca para saber exactamente la sutileza que gasta. Aparte que utiliza materiales nuevos, etcétera, etcétera. Pero desde el primer proyecto, vamos a ver, nos tenemos que ubicar que este señor estudia arquitectura y bueno, durante un año le pilla la guerra civil y durante un año está escondido en la parte de arriba de su casa, en el cobertizo, y con 500 pesetas dice que se hace amigo de una rata durante un año, y teniendo cuidado porque la chica que tienen en casa es del Auxilio Rojo. Entonces dice que tenía 500 pesetas para sobornar a alguien y si no podía sobornarlo que lo mataba. Era jovencito, en realidad él la llaman a lista y entonces los que llaman a lista de su pueblo, él es de Tabla de Daimiel, de Ciudad Real, cuando van en el tren los matan a todos. Y entonces él antes de irse en el tren, hay uno del pueblo que le dice escóndete porque ya verás como estos no van a llegar ni al sitio. Efectivamente no lleva ninguno y gracias a eso se salva, pero dice que pasa mucho miedo, es jovencito, en casa de su madre, está como si dijéramos en el terrao, en la parte de arriba, en el terrao no, porque tenían, como se dice, a dos aguas el tejado. Y entonces, digamos, en esa cámara que queda al final, y bueno, cuando se iba la chica que trabajaba en su casa, pues entonces la madre le subía comida, etcétera, etcétera. Pero un año encerrado es duro. Pero bueno, gracias a eso salvó la vida. Después, él era republicano al principio, y se consideraba republicano. Lo que pasa es que es una persona muy espiritual y entonces sale en una procesión y ya ahí se lo fichan. Y bueno, él... no sé si en el año 34 o algo así, él es cofundador del Opus. Y aunque no lo dice, he visto el documental suyo, aunque no lo dicen realmente, se supone que era numerario, porque él está durante 20 años y hasta el año 54, 55, que conoce a la que luego será su mujer, no sale con nadie, con ninguna chica, se dedica a trabajar nada más. Y de alguna forma ella, aparte de los desencuentros que ya había tenido con José María Escrivá de Balaguer, al que le pasa con él el Pirineo, un paso del Pirineo para salvarle la vida porque estaba condenado a muerte. Bueno, tiene muchos desencuentros después de la guerra. También es verdad que el Opus lo promociona desde el primer momento. Con 20 y pocos años está construyendo donde estaba la institución de libre enseñanza. Él construye sobre eso, sobre ese muro, construye una iglesia, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Es que os tengo que contar, solamente otro día hablaré de su vida y de su obra. Hoy os voy a hablar de esta específica, pero estoy haciendo así un repaso somero de lo que es su vida. Pero él no permite los desencuentros que va a tener con el Opus, es porque ya sabéis que la arquitectura, hay una grandísima casa de brujas después de el golpe de pronunciamiento el 18 de julio y entonces el tipo de los arquitectos o bien mueren o bien tienen que exiliarse. Lo más granado de los arquitectos se exilian a Estados Unidos, etcétera, y los que se quedan aquí, bueno, pues lo tienen un poco duro porque el tipo de arquitectura que se hace es la peor arquitectura que se hace en España. Su historia, yo creo, porque desde 1886 hasta 1936 hay una progresión de construcciones que son todas abatidas. Después de ganar la guerra los nacionales, tiran montones de palacios, se abaten montones de edificios que han sido, por ejemplo, de Torroja, de tal. Y entonces las construcciones que se hacen miran al imperio que ha sido España 500 años antes, cuando España está pasando una hambruna horrorosa y están cerradas
al exterior, hay una autarquía, porque no llega el plan Marshall, porque se dice que es un país fascista, con lo cual se cierran embajadas, se les niegan ¿cómo se llama?, los créditos internacionales, y en este intermedio Lequerica manda, como he contado otras veces, a París, Lequerica, que ha sido un diplomático en París, es requerido y es enviado a Nueva York con un lobby para publicitar nuestro país a través del arte. Entonces, cantidad de artistas que son emergentes en estos momentos, como Teiza, Chillida, etcétera, lo mismo, bueno, en fin, infinidad de artistas que luego llegan a ser muy famosos. El propio Estado los promociona para vender la marca España, y lo consiguen, ¿eh? Y lo consiguen. Gracias también después ¿cómo se llama?, a la Guerra Fría, que hace que nuestro país pase de país fascista a país conservador, porque se nos colocan bases, entre otras, pero bueno, se consigue, ¿eh? Porque hay dos grandes hambrunas debido a que hay un bloqueo internacional, y bueno, aquí se pasan finas, ¿eh? Y entonces, a partir de cuando nosotros pasamos a ser país conservador, se nos abren las embajadas, se nos proporcionan créditos internacionales y se generan lo que son los planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el régimen también se da cuenta y hace un cambio de ministerio. Entonces llega la democracia cristiana, que era más cristiana que democracia, con Ruiz Jiménez, pero bueno, a la vieja guardia totalmente se le quita de encima el régimen para vender también. Entonces, cuando está Fraga, Pío Cabanilla, etcétera, etcétera, Leopoldo Panero, toda una serie de jóvenes cachorros que también venden otra imagen del país mucho más culta, con mucha más clase, y no gente, como diría yo, fanática, que están vendiendo una imagen del país fascistoide. O sea, en ese sentido, para sobrevivir, sí que fueron listos para hacer ese cambio de ministerio, que ya sabéis que después se vuelve a cambiar en 1957 con López Rodó, los tecnócratas, etcétera, etcétera. No voy a contaros ahora. Pero sí que en los años 50 hay un grandísimo tirón, porque aquí la posguerra es casi no, la posguerra en España dura desde el 39 al 50, 51, debido a todo este proceso de que no teníamos un bloqueo, donde hay dos hambrunas, donde hay muchísimas muertes, donde hay cárcel, campos de concentración, cartillas de racionamiento, y bueno, lo que ocurre es que después nuestros emigrantes van a Europa y bueno, aunque son ilegales, que parece que a la gente se le ha olvidado eso, gracias a ¿cómo se llama?, la reconstrucción europea y la falta de hombres, pues se le bendice, y entonces, bueno, pues son realmente los que levantan el régimen con su divisa. Pero en fin, voy a ver si hablo un poco de Fisac, Miguel Fisac. Bueno, Miguel Fisac se tira su pagoda y su oficina de laboratorio, y es un escándalo mayúsculo en fin, nadie sabe cuál es la causa, y todo está muy, muy turbio. El arquitecto dice que ahí hay una mano negra, que el opus es muy poderoso, tiene una sombra muy alargada, pero realmente puede que no fuera una causa única, sino diferentes causas, porque todo es muy raruno. En realidad estamos todavía, hay muchísima codicia, muchísima especulación del suelo, y posiblemente esa fuera la causa primera. No digo que fuera la última, pero sí la más importante. Es menos... Bueno, es más prosaica en fin, que la mano negra. Bueno, voy a ver si os cuento la pagoda que estoy aquí contando. Bueno, que en 1999, en julio, echan abajo la pagoda, que es uno de sus edificios singulares, sin que nadie lo pueda impedir. Recordad que en esta época está Álvarez del Manzano de alcalde en la capital, y pobretico, cada cosa que hacía, madre mía. Bueno, hay por un lado, como he dicho, una teoría de la conspiración defendida por el arquitecto, porque en el momento que deja de estar el opus, deja de tener encargos. Para un arquitecto eso es alfa y omega. De hecho, él, cuando llega a la democracia, tiene que cerrar su oficina porque deja de estar de moda, por decirlo. Una pena, porque este hombre fue talentoso de principio a fin. No tuvo un solo proyecto donde no hiciera una maravilla, ¿eh? No hay o sea, he visto un proyecto suyo en Cartagena y me he quedado con la boca abierta. O sea, tiene unos proyectos que dices, tu madre mía, pero si esto está hecho hace muchísimo tiempo, ¿cómo puede ser tan moderno? Y tiene otros proyectos, ya os contaré. Es que voy a hablar un día solamente
de él y de su obra. Bueno, es que me da tiempo. Bueno, realmente hay irregularidades en la votación de la licencia de la demolición. Tengo que leer algunas fechas, porque todo no me lo sé. Y ya, tengo que comprar un teleprompter. Bueno, que llenan de misterio la destrucción de los laboratorios Horvath, que son esta torre que abaten. Los laboratorios Horvath, cuando lo venden, llaman al arquitecto porque saben que seguramente lo van a tirar. Porque realmente la justificación que dan el grupo LAR es que en ese espacio pueden, digamos, maximizar ese espacio. Y hasta cierto punto, lo que pasa es que al no protegerlo dentro del catálogo, pues estaban vendidos. Esta torre se ha erigido en 1965, como he dicho, la tiran a los 25 años, le tiran muchos proyectos a este señor, porque también ya sabéis que España en esta época es una época de desarrollismo bestial, donde se abate todo. Bueno, su cercanía en la A2, antes que era la Nacional 2, después con el tiempo, tiene las mejores cercanías de toda Europa. El arco mediterráneo que nos tenía que haber hecho aquí en mi tierra, ese dinero se ha ido a las cercanías de Madrid, claro, las mejores de toda Europa. Aquí no tenemos tren de alta velocidad, vivimos casi en una isla, pero ellos tienen cercanías que no veas. Eso no se dice. Bueno, tiene un diseño atrevido y la convierten en parte del imaginario madrileño. Bueno, en 1979 es uno de los proyectos españoles que se lleva al MoMA, ¿eh? Este proyecto junto a Ricardo Bofill, con otro proyecto de Ricardo Bofill y Luis Clotet. Componen la exposición Transformation, tengo que leerlo, Transformation in Modern Architecture. Lola, vaya acento que tengo, tengo que entrenarme con el inglés. Que se lleva a cabo en el MoMA. O sea, todo en la profesión saben que este señor es un genio. Hubiera sido de la OPU y aunque tal. Después se me ha olvidado contaros que se casa, que le diseña el traje de novia a su mujer, que se hace una casa, ¿cómo es? No sé qué del viento, el cerro del aire o algo así, donde vive toda su vida, diseña los muebles, no pinta las paredes, deja cemento vista, hormigón vista. Es súper moderno todo lo que hace. Y bueno, tiene la desgracia, tiene 3 hijos, tiene la desgracia que una nena de pequeñita, no me acuerdo cómo se llama, muere. Entonces, como ellos eran íntimos amigos de Hafter, el compositor, lo que hace es que cuando hace una iglesia se la dedica a su hija al año siguiente y le compone una cantata en honor a la nena, Noemí, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo, tiene un nombre así. Muere de pronto, le duele la cabeza y ya, ¡pum!, se muere, siendo pequeñito, una muerte súbita, no saben ni de qué. Y bueno, él le afecta muchísimo. En fin, la vida no es fácil para nadie. Él estaba en pleno éxito, en plena la cumbre pero tiene ese golpe y bueno, él la recuerda toda su vida en las entrevistas que he estado viendo. No me acuerdo cómo se llama la hija. No me acuerdo. Bueno, ya os contaré su vida, lo contaré todo. Yo voy a ceñirme esto que no saco. Bueno, que la pagoda es singular en su diseño gracias a las propiedades del hormigón, porque este señor, desde un inicio, es un grandísimo conocedor del hormigón. Se me ha olvidado contaros que hace también una serie, gracias a que la pagoda es un escándalo y los jóvenes de Madrid la habían convertido en parte de su paisaje y se enfadan muchísimo. Entonces, se acercan mucho a la figura de este señor que se había apagado, porque era un señor ya mayor, un señor de 90 y tantos años, y entonces se acercan muchísimo, incluso los arquitectos, a su obra. Y la última época de Fisac hace unas series que me han parecido preciosísimas, que se llama Textura Flexible. Entonces hace la pared, no gustó nada en la época, hace la pared como, es que yo lo veo escultor este señor, hace texturas con el hormigón, y parece un edredón. Es una maravilla, además lo hace con cemento blanco, hormigón blanco, es una maravilla, una precisidad. Bueno, que este señor es un gran conocedor del hormigón y está siempre experimentando desde el primer día, es muy minucioso en todo lo que hace. Y el hormigón es muy característico de la obra de Fisac, que muchas veces deja hormigón vista, que ahora mismo se hace, pero ahora nos parece normal, pero hace 50 años no era tan normal.
Bueno, el resultado es posible gracias al gran conocimiento que tiene sobre el hormigón. Fisac ya cuando construye con determinadas cosas que hacen este proyecto, ya ha construido en otras con anterioridad en su carrera. Bueno, para él es un material maleable, entonces lo utiliza como si fuera pues una escultura. Y él dice que no se tiene que mantener oculto en las estructuras ni en las cimentaciones, sino que todo lo contrario, que debe de exhibirse. Y así lo hace en su casa, como he dicho, de manera funcional y expresiva. Los japoneses lo hacen también. Bueno, así forman las cubiertas de los almacenes. Os estoy contando la pagoda, que realmente no es pagoda, que es una torre de oficina y realmente ay, ¿cómo se llama? Los laboratorios tienen como unos almacenes, como si fuera una especie de nave. Bueno, pues allí lo utiliza. Y la nave de producción de la sede de los laboratorios Horvath, que cuando lo venden ya sabéis que le dicen, mire, lo hemos vendido, no sabemos lo que va a pasar ahora, a través de las denominadas vigas de hueso, que son un invento suyo, que lo hace a través del hueso de la cadera de la vaca, él enseña, y bueno, es maravilloso, es que es totalmente arquitectónica. Son piezas huecas de hormigón que están prefabricadas, tiene una sección triangular que consiguen cubrir grandes luces con barras de acero pues tensadas. Y bueno, de esta manera se aligera el peso de la cubierta, pero también se resuelve la impermeabilización y se consigue la entrada en luz, que es una luz cenital. Bueno, su carácter fluido de fase inicial permite su maleabilidad, por tanto posibilita el endurecimiento. Todo esto lo he puesto en el blog con fotografías y además él está joven fotografiado con esa especie de vértebras que hace, que la hay de diferentes formas y que bueno, la utiliza muchísimo en sus construcciones y con unos resultados espectaculares. Bueno, él consigue formas infinitas porque para él el hormigón es una posibilidad, digamos, de moldear. Él lo utiliza mucho también, que eso lo utilizan en el norte de Europa, el hormigón laminado. Eso lo utiliza el Bar Alto también. Bueno, él construye, él se fija en el norte de Europa, pero él construye su propio discurso, ¿eh? No vayamos a... Lo que pasa es que a los de la modernidad les tenía un punto de manía, porque dice que de alguna forma están deshumanizados. Bueno, así ocurre, así lo usa en esta torre de 7 plantas, como he dicho, lo que llama la pagoda, que alberga las oficinas de lo que son los laboratorios Horvath. Y bueno, gira cada planta 45 grados, como he dicho, porque él lo cuenta en una... la época que está retirado lo llaman muchísimo para dar conferencias, para dar cursos, etcétera. Y entonces le preguntan los jóvenes arquitectos que cómo ha hecho esto, que cómo ha hecho lo otro, y le hacen entrevistas. Y a raíz de este escándalo todavía, digamos, vuelve a estar muy de actualidad este señor y los jóvenes miran hacia... y los jóvenes arquitectos también. Bueno, gira cada planta, gira, él lo explica, 45 grados. Intenta hacer un edificio que llame la atención, que no pase desapercibido y después lo que construyen en su lugar es un horror de feo y de cutre. Bueno, es tan grande el escándalo que hasta el alcalde dice que si quiere volver a construirlo no sé dónde. Dice él, ¿me está usted tomando el pelo o qué? Bueno, él tenía un genio que, bueno, tiene algunos problemas con su hijo también. Bueno, pero eso nos da igual. Eh, Vamos a ver, no sé por dónde voy. Bueno, él tiene muchísima meticulosidad en el proyecto de la construcción. De tal manera que solicita comenzar la fachada por la parte de arriba para que no caigan gotarrones de hormigón. O sea, va construyendo de arriba abajo esta torre. Para que al verter el hormigón no haya opción que salpique a las partes acabadas de abajo. Y bueno, para desarrollarla, FISAR recibe la petición expresa, como he dicho, del proyecto del señor que se lo encarga, de los laboratorios, que por favor que sea algo que llame la atención, que digamos que lo publicite, algo llamativo. Bueno, y se le ocurre hacer esto, porque dice, yo tenía la torre, pero no sabía qué hacer para que fuera llamativo, para que fuera un reclamo publicitario. Además, lo cuenta con mucha sorna, tiene muchísimo sentido del humor. Dice, para que aquellos que circulan por la carretera se fijaran en el edificio, que es lo que le encarga el señor el que le paga. Y bueno, que lo que hace es dar, rotándolo, lo que hace es dar una solución sencilla con sus 45 grados y realmente lo que hace es envolver el edificio mediante hipérboles. Él lo dice así, lo cuenta así, porque como he visto el documental que le hacen de homenaje, él tiene unas fundaciones y después le hacen también entrevistas a diferentes arquitectos, Oriol Bohiga, a Fernández Galiano, a su mujer,
Su mujer dice que cuando llega a una edad, que allí en el pueblo, en Almagro, tiene una casa, dice que se hace la mortaja, dice ella, ¿quieres que nos hagamos la mortaja? Y dice, ah, pues bueno. Y dice que se la estaban haciendo tan ancha que le decía, a mí me parece macabro eso, decía él, oiga, me está haciendo usted que voy a parecer un fraile cuando llegue a hablar con San Pedro, no sé qué. Muy, muy gracioso. Bueno, a mí me da un mal rollo oírlo. Eh, bueno, que realmente al terminar en punta, al moldear esa hipérbole, esa rotación que hace, pues acabar en punta, bueno, pues que lo convierte en un edificio singular. Pero ya os digo que yo después de ver la iglesia de los dominicos que hace y otro proyecto que tiene, esta casi me parece... Porque es que no tiene un proyecto malo, todo hay que decirlo, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero tiene otros proyectos tan sobrios, tan bonitos, desde el primer momento, desde que es jovencito. Bueno, al lado de la torre se extiende la nave donde están los mismos laboratorios, Jorba, para que, bueno, y allí es donde en esa nave utiliza las vigas de hueso, como os he dicho, que es una aplicación del mismo material que hace con el tuétano hueco. Es que él lo cuenta, que es totalmente un hueso de vaca de cadera. Bueno, Fisac es el inventor de las vigas de hueso, como he dicho antes, la que él es como una especie de explorador del hormigón. Es como todas las personas inteligentes, como yo que sé, Leonardo, etcétera, todas aportan fórmulas de innovación, no solamente, digamos, la anteriores la aplican con talento, sino que crean nuevas vías, porque él ha hecho un discurso propio. Este sistema de vigas huecas realmente son a partir de alineaciones de prefabricados de hormigón de sección triangular, como he dicho, donde unidas por barras de acero, lo que hace que pueda salvar grandes luces. Bueno, su cuidado de diseño sirve al mismo tiempo de elemento estructural. Todo esto lo he puesto en el blog con unas fotografías estupendas que sirven realmente que es como un canalizador del agua que controla el soleamiento interior logrando una luz cenital, como he dicho antes, uniforme, además de aligerar el peso de la cubierta, ya sabéis, la estructura. Bueno, 5 años antes de aplicarse en esta nave, Fisac ya emplea en el edificio estudio ideográfico. Este edificio de estudio ideográfico es una preciosidad. El proyecto es una preciosidad donde aplica toda una serie de avances que él logra por sí mismo y de inventos, que después lo que pasa es que utiliza para proyectos posteriores, como este de la pagoda. Este edificio ideográfico se hace, que está todavía vivo, cosas raras, está a la orilla del Manzanares, Madrid, continúa a la sala de conciertos, la Riviera. Bueno, aunque el edificio resultante es antes de inaugurarse un emblema de la moderna arquitectura española, es muy bien acogido por la sociedad madrileña. Y bueno, es que a los 25 años, porque lo derriban y se cantan panchos. Y el motivo, pues no se sabe realmente, como he dicho antes, impreciso, porque por donde mire son todo incoherencias. Dicen los del ayuntamiento que han votado todo unánimemente y realmente no coinciden las fechas. Los que están presentes en esas reuniones dicen que no hay unanimidad en absoluto. Teniendo que estar dentro de un, ¿cómo se dice? Un grupo de edificios protegidos casualmente no está. O sea, yo no sé si el Opus ahí tuvo o no tuvo que ver, porque el Opus es el gran capital español. Pero lo que está claro es que tuvo muchas cosas en contra, demasiadas. Él dice que intentó no pensar en ello, intentó pensar en la cantidad de cosas maravillosas que había podido hacer a lo largo de su vida profesional. Era una persona muy educada. Bueno, y no sé qué más deciros. Eh, que él dice que al cortar sus vínculos, que él había sido. Cortar sus vínculos porque conoce a una mujer y se enamora. Y porque ya no tenía nada que ver con el Opus. En el año 55, que el Opus le juró odio eterno. Y eso que él tuvo durante 2 años un confesor que seguía siendo del Opus. Después dejó de tenerlo. Era una persona muy espiritual. Y bueno, pero que el Opus dice que no lo podía ni ver. Y eso que le había salvado la vida, José María Escrivá de Balaguer, etcétera, etcétera. No sé qué más contar, pues bueno, que el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano,
no se hace cargo de las torpezas administrativas, pero realmente mucha gente dice que ahí lo que hay es especulación inmobiliaria, que ese lugar estaba en un sitio muy bueno, bueno, que el ayuntamiento no lo incluyó en el catálogo de edificios protegidos, incluyó a otros que eran inferiores, edificios protegidos para el nuevo plan urbanístico, que eso está en todos sitios, de 1997. Yo no sé, yo pensaba que se llamaba Jocomoma, pero a lo mejor no me equivoco, no me hagáis caso, ¿eh? Y de pronto no está la pagoda. Entonces, el gerente de urbanismo, que era Luis Armada, justifica la destrucción alegando que tiene un diseño que funcionalmente es incorrecto. Por decir algo, hay que justificar lo injustificable, como todo lo que se hace en este país, que somos como Niobe que se come a sus hijos. Bueno, todos los hechos que rodean a la demolición de esta pagoda son todos confusos, del primero al último, porque ¿sabéis lo que pasa? Que cuando se miente, cuanto más intentas explicarte, más, en mi tierra dice que cuanto más te explican, más enseñas cierta parte por detrás. No quiero decir lo que me censuran. Bueno, fue la torre de Fisac incluida en ese listado y luego sacada. Nadie lo sabrá nunca. ¿Era el catálogo sobre el que se asesoran demasiado poco exhaustivo? Pues más bien sí. Y por otro lado, subyace el misterio en torno a la votación para la aprobación, como he dicho antes, de la licencia de derribo, porque además fue todo como muy rápido, muy extraño, no coincide la fecha. Bueno, Armada afirma que es una votación unánime, estoy leyendo ahora mismo, en la cual él no está. Información que desmiente 4 de los 7 vocales. Es que fue un escándalo público. Aparecen incompatibilidades entre las fechas de reunión, la fecha de comisión y las que figuran las actas de la aprobación de la licencia y su concesión. Da igual las razones. 2 años después de la elaboración del catálogo, al poco de escribir el grupo la propiedad del edificio, pues recibe la licencia para su demolición. Todo muy rápido, todo con mucha agilidad. No sé, eso huele de lejos. La causa puede que fueran muchas, como he dicho antes. Bueno, y la ejecución de la demolición empieza pocas semanas después, sin comunicado público previo. Y parece que la motivación es el rentabilizar el espacio, como he dicho, y que deciden destruir ese sitio para construir otro nuevo. Bueno, es lamentable. Si fuera solamente la única cosa que se han encargado, es que se han encargado tanto que es lamentable que cuando se inicia el derribo hay protestas improvisadas de ciudadanos, de profesionales, de arquitectos como Juan Navarro Valdés, de yo que sé, de historiadores, de Emilio Tuñón, de ingenieros, bueno, pues mira, todo eso, hay improvisadas manifestaciones populares de ciudadanos. Pues nada de eso consigue parar la obra, porque los intereses, diners son diners, que dicen los catalanes. Bueno, hasta el mismo decano, y mira que son clasicotes, que el colegio de arquitectos es el más fuerte que hay dentro de todos los colegios. Me parece que son ellos y después los farmacéuticos. Son unos colegios poderosísimos. Pues hasta el mismo decano del colegio de arquitectos, Fernando Chueca, nada, no consigue nadie parar esa barbarie. Y nada, mucha gente de la que va allí cogen una piedra que dice que se la van a mandar al alcalde para que se acuerde de las tonterías que hace. Bueno, es ignorancia. Álvarez de Manzano, yo creo que se hizo el loco. No reconoce el labor. Yo creo que simplemente algo pillo por ahí. No quiero decir nada. No ve el valor de este edificio ni la contribución ni la atrocidad que supone abatir el edificio. Entonces, cuando quiere reaccionar, pues que invita a Fisac a construir de nuevo la torre en otro sitio. Y el Fisac le dice, es usted más tonterías. Como educado, le dijo, por favor, no me tome usted el pelo. En fin, era un hombre educado y es una pena que lo tirara. Otro día hablaré de Fisac, de su vida. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.